Bueno, queridos patitos, vamos a continuar con la serie de esta semana con otro vídeo, tal vez concatenado con el que hicimos ayer respecto de lo de la situación de los votos y luego su traducción en representantes, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, respecto de este asunto del día de hoy, respecto de que la representación popular delegada en sus diputados debería ser la que se vota en las urnas. Resulta ciertamente curioso porque tiene contactos con lo de ayer, porque se habla de que la representación popular delegada en los diputados debería de ser la que se vota en las urnas. em, Simplemente haciendo una distribución de tantos votos, tantos escaños tienes, cuando se necesita esa traducción a la hora de vincularlo a una distribución más o menos ordenada de esa situación, que es el hecho del método DONT, que es el vigente, pudiendo haber otros, pero siempre con esa traducción que nunca podrá ser exacta, sino por el juego no solamente de las circunscripciones electorales, sino también del método de distribución del reparto. Pero también entra en funcionamiento el hecho del mandato imperativo, que es un elemento importante. En buena medida, con dos grandes elementos, como es el hecho de que el mandato imperativo, que está prohibido expresamente en la Constitución para el Congreso de Diputados y el Senado, establecería un contacto entre elector y electo a la hora de vincularlos de una manera directa, porque en la ausencia del mandato imperativo, cuando el diputado es electo, deja de ser diputado de su circunscripción formalmente. Otra cosa es lo que haga extraoficialmente, cosa que es imposible de evitarlo. Y creo que es bueno que se evite el hecho de que se conviertan en diputados de España. Lo ponía Rosa Díez cuando era la única diputada de UPyD, diputada nacional de España, ahí con toda su cara, como si fuera la diputada de España y los otros 349 diputados fueran unos pringuis, unos mindundis, que no tienen ni arte ni parte respecto de ella, que era diputada por Madrid, y Madrid es España. Y el otro hecho que vincula a elector y electo es a través del programa electoral. El mandato imperativo obligaría al cumplimiento del programa electoral, con elementos que pudieran establecerse, debido a que un servidor tiene un máster en dinámicas de procesos participativos, es elemento importante el decirlo, pudiera vincular el programa electoral con instrumentos de revocación del mandato en caso de no cumplimiento, siempre con una formulación de cómo pudiera vehiculizarse esa situación de mandato revocado a través de un porcentaje que pudiera iniciar el proceso, tal vez un 10% del censo, y ciertamente con luego una votación clara y directa. Es complicado porque estos ámbitos que pudieran servir también para las leyes, un referéndum abrogatorio, debido a que hay diferentes elementos, tanto en el ámbito previo como en el posterior, de estos instrumentos de ámbito participativo. Eso sí, hay un elemento interesante que quizá luego lo comento. Estamos hablando del mandato imperativo, por tanto, esa situación del mandato imperativo es algo interesante porque está prohibido expresamente y en principio daría más proximidad y cercanía, porque es precisamente la ausencia del mandato imperativo el que impide que esa representación popular extraída del tema electoral, con toda su complejidad, em, tenga luego reflejo en una relación directa, sino a través de lo que sus partidos quieran hacer, que es, a fin de cuentas, lo que se suele decir respecto de las formaciones franquiciadas, de que decide más Ferraz y Génova que los electores en las diferentes comunidades, sobre todo aquellos que votan al PP, al PSOE, a Podemos, a Ciudadanos, a Sumar o a Vox, que en buena medida tienen su sede central en Madrid. Y se ve en la última reunión del llamado
consejo de presidentes en el ámbito de las comunidades autónomas, esa reunión de todos los presidentes con el presidente de España. Por ejemplo, Buruaga actuó más como presidenta ligada a Génova que como presidenta de Cantabria. Porque si hubiera sido presidenta de Cantabria en todos los extremos, habría apoyado cualquier apertura de diálogo en esa conferencia de presidentes para hablar de un problema acuciante, como es la financiación autonómica. Habría tratado de trasladar casuísticas importantes de infraestructuras, de el tema de las electrointensivas, que en el caso de Cantabria, sin ir más lejos, sin ir a la zona de Reynosa o a la zona de Torrelavega, nos encontramos con Ferratlántica en el ámbito de Astillero, en el entorno de la Bahía de Santander, con líneas complicadas a la hora de la apertura y del mantenimiento de las mismas. Y esto ciertamente lo comentamos con Francisco Ortiz en el conversatorio que tuvimos, que son elementos importantes a la hora de la formulación de mantenimiento e impulso autonómico. Podría hablar de la pasiega, podría hablar de la conexión en infraestructuras ferroviarias con el tema de la meseta, pero también con Bilbao, el tema del puerto. Habría una pléyade importante, pero prefirió mantenerse dentro del lineamiento lanzado por Génova, poniendo en el foco la intervención final de todos los presidentes del PP de comunidades autónomas, hablando de elecciones generales inmediatamente. Convocatoria de elecciones generales. Cosa que es alucinante porque deberían de resolver los problemas que están en curso, y hay que recordar un pequeño detalle. Cuando se llama a convocatoria de elecciones generales durante 6 meses, no hay interlocutores en Madrid. Y estamos hablando de que es el ecuador del mandato de las comunidades autónomas, aquellas que no pueden disolver y convocar propiamente. En el caso de Cantabria es el caso. Por tanto, estaríamos hablando de que de 2 años que faltan para la culminación, por supuesto, no son exactamente 2 años, porque por lo menos 3 meses antes ya es difícil hacer nada, con lo cual estaremos hablando de 18 meses. Y desde los 18 meses restar 6, respecto del hecho de que mientras una cosa y otra, y que hay un nuevo presidente y un nuevo gobierno y previamente un congreso, estaríamos hablando de esos 6 meses, con lo cual estaríamos hablando de que finalmente, de esos 24 meses, estaríamos hablando de 12 meses prácticamente de virtualidad real. Porque ya si quitamos eso, periodos de no sesiones y todo esto, pues al final, en vez de 2 años, estaríamos hablando de uno de capacidad real. Es lo que quieren las comunidades autónomas, restar posibilidades para obtener aquello que sus conciudadanos necesitan a la hora de las políticas prácticas, las políticas reales. Algunos los llaman la política de campanario, que es llevar a determinados ámbitos territoriales lo que consideran. Pero es una situación que en el juego de mayorías y minorías se olvida el pequeño detalle de que dentro de los partidos estos llamados grandes hay también juego de mayorías y minorías. Lo vivió Manuel Fraga en el propio control o no control respecto del propio Partido Popular de Galicia. Y eso se traducía respecto de las diputaciones provinciales y respecto de la propia situación en el Parlamento de Galicia, en una supuesta mayoría que le apoyaba a él. Por lo tanto, una mayoría absoluta puede encubrir también juego de mayorías y minorías dentro del propio partido, dentro de las propias instituciones, en los cargos electos de ese propio partido. A pesar de que luego puede haber el juego que hizo el propio Manu Fraga, que sirvió para Feijóo y le sirve a Rueda, respecto de lo que hizo en Galicia, respecto de lo que ha hecho Pedro Sánchez para consigo mismo en la segunda vuelta, después de lo que sucedió en octubre del 16, para transformar el Partido Socialista y sus estructuras, con lo cual ahí nos encontramos con casuísticas respecto de lo que sucede en cada formación política y en cada institución. Pero ciertamente, en el caso del Estado español, cuando se habla de esta representación popular delegada y se obvia el tema del mandato imperativo respecto de que debería de ser lo que se vota en las urnas de tránsito directo, se olvida el tema de las herramientas que hay de participación directa, más allá del ámbito de representación directa de los ciudadanos, en el ámbito de las dinámicas de democracia participativa,
que tal vez, ante la ausencia de este concepto en el ámbito del Estado español, se tiende a unificar de una manera artera este tipo de cosas, pensando que esto debe vehiculizarse a través de una representación directa, a través del mandato no imperativo, porque esto ciertamente no se incorpora en el debate, respecto del hecho de los diputados, cuando la población puede tener una participación directa. Como decía, en el caso del Estado español, la tristeza es que lo mismo que se vinculó en cierto término el tema de la autonomía respecto de lo que sucedió en 1897 con Puerto Rico, Cuba y Filipinas, respecto de darles un estatuto de autonomía que fue mediatizado a través de la intervención en la guerra hispano-estadounidense en el año siguiente, en 1898. La idea de que la república era lo que había sucedido no ya con la Primera República, que fue también complicado, sino con la Segunda, que devino en una suerte de relato en donde Segunda República va indisolublemente ligada a la guerra civil. Por lo tanto, cualquier ámbito republicano tiene que ver con ir directamente en España a una guerra civil fratricida entre hermanos. Por lo tanto, república no. Pero claro, en Europa hay otras repúblicas que no se ponen como ejemplo. Es en la experiencia española la única válida. Hay monarquías también igualmente válidas, que tampoco se ponen como ejemplo, salvo como coartada para decir... Porque claro, Bélgica, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo un referéndum a ver si querían monarquía o república. Italia lo tuvo, y de aquella manera lo tuvo Grecia, a pesar de que ameritaría, en todos ellos, pero especialmente en el caso de Grecia, una explicación clara y concreta respecto de por qué pasó lo que pasó. Pero ciertamente, la propia España tuvo esa situación de aquella manera respecto de Primo de Rivera, Alfonso XIII, y su pringamiento respecto de lo que acabó siendo el advenimiento de la Segunda República en 1931. Y también el concepto federal. El concepto federal viene unido a la República Federal 1873 del Cantón de Cartagena y toda esa situación fragmentaria en donde cada cual se sacaba de su mochila, de su de su gran interés patriótico, su subdivisión, y por tanto era un asunto disolvente que algunos ligaban también al tema de las taifas, y por tanto se construía un relato. Y como esto, se establece la idea de que cualquier consulta o referéndum está ligado al separatismo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque en buena medida nos encontramos con el hecho de que en el Estado español solamente ha habido 11 consultas o referéndums. Estoy hablando de a nivel territorial, comunidad autónoma y del Estado. Y que también resulta curioso que tenga que ir al Consejo de Ministros la ratificación, por ejemplo, si usted quiere hacer una propuesta para ordenación urbana y quiere que el pueblo lo ratifique, eso debe de votarse en el Consejo de Ministros para ver si se acepta o no esa propuesta. Quiere cambiar la fecha de las fiestas populares, por lo que sea, y quiere hacer una consulta popular para que el pueblo lo elija, al Consejo de Ministros. Quiere hacer una unificación de dos pueblos como sucedió en Extremadura, eso debe cotejarlo el Consejo de Ministros. Y como digo, ha habido 11 referéndums, 4 a nivel de Estado, solo 4, desde el 75 hasta el presente. El 5 no se ha hecho. 4. ¿Cuáles son los 4? La reforma política en 1976, la Constitución propiamente dicha en 1978, el tema de la presencia y mantenimiento en la OTAN, que no integración, que fue en mayo del 82, la integración definitiva, y el tema de la Constitución Europea de febrero de 2005. Esos 4, y ya está. No ha habido un quinto. Por otro lado, nos encontramos con el tema de las nacionalidades, las 4 nacionalidades en donde se hizo los referéndums para el tema estatutario, nada más, como fue el tema del País Vasco en el 79, el tema de Galicia en el 81, el 80, en Galicia 80, en el caso de Andalucía en el 81 y el 81,
que fue el tema de ¿quiere usted que Andalucía sea una comunidad de régimen común, pero como nacionalidad de la vía lenta? Que fue el tema del 28 de febrero en Jaén y Almería, que luego aquellas cosas, y fue el Clavero Arévaro, el tema del café para todos, el tema de la ley, precisamente se hizo la ley para referéndum de 1980, retroactivamente para tener afectación ex post respecto de Jaén y Almería en 28 de febrero de 1980, con lo cual tenemos Galicia 1 en 1980, País Vasco 1 en 1979, Andalucía 3 en el del 80, 81 y el 2006, la reforma del Estatuto Andaluz, y en Cataluña tenemos 2, de 1979 y 1986. No, 2006, perdón. Estoy mezclando con el tema de la OTAN. No. Cierto es que el tema de la OTAN resulta curioso, porque nos encontraríamos con que, a pesar de no ser vinculante, nos encontraríamos con que las casuísticas que dice el referéndum de la OTAN, que lo que debe de ser la incorporación o no a el tema del mando integrado y otras cosas que están respecto de armas nucleares, bases extranjeras y todo esto, luego ha sido pasado por arco de triunfo. Y los gobiernos españoles, especialmente después de Aznar, pero también otros, han hecho todo lo contrario de lo que venía en el mandato del referéndum. Y no se ha hecho a través de otro referéndum, sino a través del Congreso de los Diputados, lo cual ciertamente es alucinante. Pero deviene de una promesa del señor Felipe González Márquez de OTAN no, OTAN de entrada no, y luego cuando le hizo el trabajo sucio porque quería efectivamente que entrara en la OTAN, lo hizo Calvo Sotelo en ese 81-82, porque Felipe González entra en diciembre del 82 y en febrero todos sabemos lo que pasó el 23, pero el 26 ya entra Leopoldo Calvo Sotelo en esa segunda votación, y en esos 2 años pues hizo una serie de cosas que le limpió las manos para que no tuviera que hacerlas Felipe González. Y ciertamente hubo esa situación en el caso del Estado español en el que, a diferencia de otros movimientos alt-right que tratan de mover la ventana de Overton para tratar de cambiar la política pública y tratar de obligar a través del pueblo, empoderando al pueblo para forzar decisiones que de otra manera no se harían, resultaba lastimoso y absolutamente risible el hecho de que en las últimas sesiones electorales el señor Santiago Abascal Conde dijera que a través del artículo 92, que prevé la posibilidad de celebración de referéndums, el pueblo español iba a poder decidir sobre migración, sobre temas políticamente controversiales. Por favor, él, como miembro del PP, se ha desgañitado para decir que esas consultas, que todas ligadas al separatismo, todas ligadas al referéndum de independencia, estaban establecidas como contrarias al pueblo español, contrarias al ordenamiento jurídico, que no era posible sino decidir entre todos la situación en Cataluña, a pesar de que el mismo día que se pudiera votar en 2006 la autonomía de Cataluña nueva, en Andalucía, y solo en Andalucía, votaban el Estatuto andaluz. Y pudiera haberse hecho algún tipo de votación en esa quinta situación y sexta y muchas más, pero no se hizo porque no se quería. En Estados Unidos, Barack Obama fue reelecto en el año 2012 y hubo 1.200 referéndums, consultas de diverso pelaje a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Podemos hablar de que en Suiza votan asuntos peliagudos 1, 2, 3, incluso a veces 4 veces por año. Por tanto, todos los años van a cuestiones específicas a nivel federal. Pero en el caso del Estado español está esa situación de freno en el que, por ejemplo, y pasó con la ley de asuntos de consultas, a pesar de que llevaba ya cierto tiempo en vigor y en buena medida hablaba de participación y que en buena medida estaba vinculada a la ley de desarrollo respecto de Andalucía, a pesar de que en Andalucía, en el estatuto, hay un calco de este tema de participación copiado en Andalucía respecto del catalán. En el momento del proceso, en el momento del 6-7 de septiembre y previamente,
se impugnó al Constitucional esa ley de consultas. Una ley para las consultas que pudieran ser... ¿le gusta a usted que... bueno, pues el tema del foro este mediterráneo que se hizo, a ver si se quiere hacer o no, se podría haber consultado respecto de si se pretende una formulación para respecto de la conexión con Andorra, si se prefiere hacer un acuerdo con Andorra respecto de aquel aeropuerto de la zona norte de la zona de la Seu d'Urgell. Bueno, pues se puede hacer un montón de cosas, y como decía, respecto de antes de una ley, quiere usted que se regule determinada materia. Y por tanto, ahí también está la iniciativa popular para tratar de cubrir una serie de asuntos. Si llevan a cabo una ley, ya sea como cobertura respecto de que esa iniciativa popular luego entra en el Parlamento y no sale igual como se quisiera en un determinado ámbito, podría haberse una regulación para este mecanismo abrogatorio de derogar desde el público esa ley que se considera complicada. Podríamos hablar, por ejemplo, de la mal llamada ley Mordaza o otras leyes que han tenido contestación popular, pero igual no la tenían en suficiencia respecto del público y no había una mayoría suficiente respecto de tumbarla. Se vio en el caso de Bildu y Esquerra, que no hicieron ningún tipo de enmienda, y luego en el ámbito discursivo hicieron votos con Vox y el PP en comisión para mantener la ley de Rajoy, lo cual ciertamente es alucinante de explicar, pero son cosas que sucedieron. Y esto a veces rompe el discurso de algunos, pero bueno, son cosas que existen y han existido. Lo digo porque, en cierta medida, si no hubiera sido por ese ámbito dogmático ideológico, en el caso del Estado español, podrían haber desarrollado estas herramientas. Pero claro, cuando se tiene la idea de que el público solamente está para ratificar y en buena medida se tiene una conceptualización bastante ligada a esa realidad de el despotismo ilustrado, de todo para el pueblo pero sin el pueblo, desde las alturas, desde un ámbito aristocrático en el que hace parte también, por supuesto, es el señor Abascal Conde, de negación respecto de aquella situación. Claro, se decía desde algunos ámbitos de los llamados separatismos. Si sabes perfectamente que ese referéndum de independencia lo van a perder los independentistas, entonces hágase. Pero es que el concepto no era si se iba a ganar o perder, sino que el concepto de hacerlo era lo que estaba mal. No había que hacerlo porque el instrumento era el equivocado. No, el pueblo no podía decidir sobre ningún futuro porque está en el apriorismo el hecho de que existe la nación española única e indivisible y por tanto nada puede cambiar eso, lo cual ciertamente contrasta, por ejemplo, con la Revolución Francesa, que en la época de Dreyfus, en la época finales del siglo XIX, esa situación cuando José de Maistre y otros ideólogos conservadores de la época hablaban de el sufragio de los siglos, de que las generaciones pasadas también tienen derecho a votar lo que deba ser el presente y futuro de las naciones. Alguien en la Asamblea Nacional Francesa recordó: los de la Revolución Francesa llevan algo de tiempo muertos, y han pasado ya un siglo desde que sucedieron los eventos de la Revolución Francesa. Ergo, el sufragio de los siglos también incorpora a los que participaron en la Revolución Francesa. ¿Y cómo votarían esos? Con lo cual, eso debería de ser ciertamente, como diría Thomas Jefferson, cada generación tiene derecho a su propia idiosincrasia. No, evidentemente, cuando hablaba de tener su propia constitución, no significa tener su constitución nueva. En los Estados Unidos ha habido esa realidad respecto de las enmiendas constitucionales, y ahí tenemos el Bill of Rights, que fue la primera enmienda grande, como fueron esas 10 primeras enmiendas a la Constitución, pero ya llevan más de 25, llevan 27, y por lo tanto, esta situación que está abierta a enmienda constitucional, en el caso del Estado español también tiene su dificultad a la hora de que, a diferencia de otros países
del entorno. Recordemos que la Constitución española, en buena medida, se nutre no solamente de la ley fundamental de Bonn, sino de las constituciones italiana y francesa de posguerra, con la ausencia del relato y de la experiencia de haber vivido en el marco antifascista de la victoria en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial. En el caso del Estado español simplemente se tiene la música, pero sin haber aprendido el tránsito respecto de cómo se llegó a esa música, ni siquiera a la propia interpretación de lo que la letra quiere decir. Es como tratar de cantar un senegalés una canción en inuit. Pero bueno, ciertamente más allá de esto, nos encontraremos con esa realidad en el que esa complejidad respecto de un sistema político que incorpore, por un lado, la vía institucional representativa, que la palabra lo dice, no es de ámbito directo, sino de representación de los ciudadanos, y esto debe vehiculizarse con una fórmula, en este caso es D'Hondt, podría ser Hare, en esa relación respecto de lo que una cosa es las urnas y luego otra cosa es lo que es la representación institucional. Pero es que, por fuera, esa situación política puede y debe vehiculizarse también a través de instrumentos de mecanismos de democracia participativa. Y como digo, esa situación de la representación popular delegada del votante, formalmente la Constitución española se extingue con la prohibición del mandato imperativo. Con lo cual, una primera medida debería de ser restaurar el mandato imperativo, cosa que, y esto hay que decirlo de manera ordenada y de manera racional, EAJPNV tiene mandato imperativo para sus representantes electos y para su propio partido. ¿Por qué? Porque cuando se establece EAJPNV en 1895 quiere establecerse como tabla de construcción nacional y como espejo de lo que es la visión de lo que un Estado nacional vasco sería para EAJPNV. Y para que lo vean dentro de la estructura del PNV como tabla de pruebas y de prácticas de cómo funciona, para que la sociedad lo vea en marcha y por tanto ahí vean claramente de que eso es viable. El mandato imperativo implica de abajo a arriba, respecto de la primera y segunda vuelta en la toma de decisiones, que lo que en una mayoría se decide es lo que ese delegado tiene que llevar a votación. Es un poco lo que sucede precisamente en Estados Unidos, en el caso del colegio electoral, en donde cuando en 48 de los 50 estados hay excepciones, pero cuando en California votan, a pesar de que pudiera ser, no es el caso, por un solo voto en favor de los delegados del Partido Republicano o del Partido Demócrata, la totalidad de los representantes de California son del ganador y deben defender al candidato ganador. Un poco, esta es la situación de la voz dentro del ámbito del mandato imperativo respecto de la situación de electos, de candidatos, respecto de también el ámbito de los temas programáticos, en donde los representantes de cada organización municipal, de cada bachoqui, llevan la voz de su asamblea para la asamblea territorial o para la asamblea nacional o para la Asamblea General, que se hace cada 4 años y es un equivalente respecto de los congresos de los partidos. Por tanto, ahí nos encontramos con una visión parcial, bastante dogmática, bastante ideológica respecto de lo que es esa representación popular delegada, con ausencia del mandato imperativo, la idea de que es, en teoría, el asunto de la Cámara Baja y la Cámara Alta. Recordemos que en Irlanda, en la época de la crisis, cuando estuvieron intervenidos por el rescate, hubo una iniciativa para derogar el Senado irlandés y cuando se llevó a votación dijo el pueblo irlandés que no quería la derogación del Senado. A pesar de que había discursos cargados de odio respecto de que era carísimo, que era innecesario. Lo mismo que con la bandera de Nueva Zelanda, en el que se hizo un sistema para tratar de cambiarla, y al final, cuando se llegó a la votación culmen, la gente votó mantener la bandera que estaba ya en el ámbito formal, oficial del país de los kiwis y de los maoríes.
Por lo tanto, hay que tener un desbrozamiento respecto del discurso, respecto de lo que es la España real, y por lo tanto ahí hay que conocer en cierta medida cuál es el sistema político y entender un poco cómo funciona el asunto antes de proponer circunstancias que puedan ser un poco extemporáneas, por lo menos a mi juicio. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Gelpian.